Soy Olga, tengo 69 años, y a veces pienso que la vida, incluso después de tanto tiempo, todavía encuentra maneras de sorprendernos. Recuerdo como si fuera hoy el día en que escuché algo extraño sobre mi propio hijo, y esa frase me entró como un cuchillo frío. ¿Alguna vez has vivido un momento así, cuando alguien dice algo que no debería ser verdad, pero que aún así te conmueve? Pues eso fue exactamente lo que me pasó aquella sencilla mañana, mientras pagaba un pan dulce en la panadería aquí en Puebla. Al principio, intenté apartar ese pensamiento. Al fin y al cabo, ¿qué hace una madre cuando alguien insinúa algo sobre el niño que ha criado con tanto sacrificio? Lo dudamos, nos defendemos. Y, al mismo tiempo, sentimos ese peso en el pecho que no podemos explicar, porque hay un tipo de silencio que solo las madres conocen, el silencio de la duda, y por eso estoy aquí para contaros lo que realmente pasó. A lo largo de esta historia, entenderéis lo que escuché, porque me hizo temblar por dentro y cómo, muy lentamente, la verdad empezó a desplegarse ante mis ojos. Fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todo el silencio es olvido. A veces, el silencio es el lugar donde una madre guarda el dolor más profundo, porque aquel día, en Guadalajara, cuando decidí visitar a mi hijo por sorpresa, vi con mis propios ojos algo que ningún corazón de madre está preparado para ver, al suegro de mi nuera saliendo de una tienda cara, una de esas que venden mariscos y vino importado, sonriendo, con bolsas en las manos. Ese mismo día me pidieron dinero para comprar arroz y leche para una abuela enferma. Me quedé paralizado. Eso no era solo una mentira, eso era traición. Y lo peor, hecho con mi confianza. Pero no grité, no lloré, me quedé allí, quieto, y empecé a entender lo que ocurría entre bastidores. Si estás aquí conmigo, sintiendo esta opresión en el pecho solo de imaginarlo, te pido, quédate conmigo hasta el final. Si esta historia te toca el corazón, me muestra que no estoy sola en esto. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, porque contar esto no es fácil, pero sabiendo que hay alguien escuchando, eso marca toda la diferencia. Me llaman Olga, y mi vida nunca ha sido lujosa, pero siempre ha sido limpia. Me despierto cada día con el sol golpeando la ventana de mi pequeña habitación aquí en el centro de Puebla. Hago mi café negro, como mi pan seco con mantequilla. Abro la ventana y dejo que el viento me hable. Me he acostumbrado al silencio. Ha sido mi compañero durante muchos años. Desde que Santiago se casó, la casa se ha vuelto demasiado grande para mí, pero está bien. Ser madre es así. Preparamos al niño para el mundo y luego aprendemos a estar callados cuando se va. Cada sábado, religiosamente, voy al mercado de la Victoria, compro frutas más baratas, algunos ingredientes para tarta de harina de maíz, y siempre paso por el mismo puesto para comprar velas para encender en casa. Es un ritual mío. Cada semana hacía un pastel y lo enviaba en autobús a Guadalajara, juntos. Siempre ponía un poco de dinero, a veces 50, a veces 100 pesos. Poco, quizás, pero para mí fue mucho. Era todo lo que quedaba después de las facturas y las medicinas. Santiago siempre me daba las gracias, con la voz suave que heredó de su padre. Gracias, mamita, no tenías que hacerlo, decía. Y yo respondí lo mismo, mamá lo hace sin necesidad, lo hace porque lo siente. Desde que era un niño pequeño, él era mi mundo. Cuando su padre se fue él quien me dio fuerza. Creció viendo a su madre lavar la ropa fuera, vender tamales en la puerta de la iglesia de San Cristóbal, coser hasta la noche solo para poder estudiar. Ahorré moneda a moneda para pagar la matrícula universitaria, y cuando se graduó, me abrazó fuerte y lloró en mi hombro. Ese fue el día más bonito de mi vida, pero la verdad es que, después de casarse con Jimena, todo empezó a cambiar. Al principio, lo entendí, nuevo matrimonio, nueva rutina, mucho que resolver. La chica parecía seria,
trabajadora, un poco seco, pero cada uno ama a su manera, ¿no? Pero con el tiempo, las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Cuando llamaba, siempre era Santiago quien contestaba. Jimena nunca estuvo allí, y cuando lo estaba, era educada, pero fría. Dijo cosas como, nos estamos corriendo, señora Olga. Oh, estamos en una fase difícil. Todo ha ido a tope, ¿sabes? Siempre hay una excusa para no hablar. Siempre se mencionaba que estaban necesitados. Fue entonces cuando empecé a enviar un poco más de dinero. Vendí más paños de cocina, cosí más rápido, dejé de comprar algo mío para quedarme con sobras para ellos. Pensé que, quizá, así, me vería con más cariño. Mi error. El dinero se iba, y volvió el silencio. Una vez, incluso le pregunté a Santiago si quería venir a visitarme en Navidad. Dudó, dijo que eran muy unidos, que la abuela de Jimena estaba enferma, que las medicinas eran caras. Lo he entendido, como siempre. Lo entendí. Le envié un pequeño regalo a mi nieto, algo de ropa y un carrito. Nunca supe si llegaba, ni siquiera me enviaron una foto, y era en esa rutina de ausencia disfrazada de respeto en la que vivía, hasta aquel día en la panadería. Era una mañana como cualquier otra. Fui a la panadería San Benito, en la esquina de la calle 3, donde siempre compro el mismo pan de anís dulce que me recuerda a mi madre. Estaba pagando cuando don Raúl, el asistente más antiguo, me sujetó la muñeca suavemente. Eres la madre de Santiago, ¿verdad? ¿La que se casó con la morena de Guadalajara? Sí, respondí, con cierto orgullo. Luego dijo, casi en un susurro, sí, parece que viven bien. ¿Ves? Esta chica vive por aquí comprando perfume caro y un regalo para su padre. La he visto últimamente con un paquete grande. Dijo que era de una tienda importada. Mi mano se quedó congelada sobre las monedas. Por un momento, pensé que se había confundido, pero no, hablaba de mi nuera, y esas palabras me golpearon como una piedra. Sonreí por fuera, le di las gracias y me fui, pero por dentro, algo se rompió. Saber, hay un tipo de dolor que no tiene ruido, es el que sentimos cuando nos damos cuenta de que quizá todo lo que creíamos no fue exactamente así. Sé que hay mucha gente que ha pasado por algo similar, así que, si en algún momento de tu vida sentiste esa opresión en el pecho, ese punzante desconfianza donde antes solo había amor, comenta abajo con un lo he vivido, porque cuando compartimos el dolor, pesa menos. Ese día no lloré, llegué a casa, me senté en el porche y miré al cielo, intenté encontrar alguna explicación ahí, pero solo encontré silencio, y fue dentro de ella donde tomé mi decisión. No iba a acusar ni juzgar, iba a observar, y así empezó todo, pero lo que aún no sabía, simplemente, esta elección me iba a llevar a descubrir mucho más de lo que imaginaba, mucho más, porque lo que estaba por venir, lo cambiaría todo, y para siempre. Todavía recuerdo el olor a pan esa mañana, dulce, cálido, acogedor, como si nada malo pudiera pasar en un lugar como este. Le entregué mi tarjeta de descuento a don Raúl, como siempre hacía, y él miró su nombre, luego a mí, con esa forma suya de hablar poco, pero cuando habla, pesa. Eres la madre de Santiago, ¿verdad? El que vive en Guadalajara, con esa morena que viene aquí a comprar perfume importado con dinero. Me quedé paralizado, me costó un segundo entenderlo. Sonreí con la comisura de los labios, como si no entendiera, y confirmé, lo soy. Por dentro, el pecho se me congeló. ¿Efectivo? ¿Perfume importado? No, eso no podía ser. Santiago me había contado que Jimena vendía dulces en la puerta de la iglesia para ayudar a comprar gasolina, que su suegro tenía un problema de espalda, que cocinaban con leña en la parte trasera de la casa, y ahora viene este hombre, que ni siquiera me conocía bien, diciendo que mi nuera andaba por allí con una bolsa cara y un puñado de billetes. Don Raúl no insistió. Simplemente entregó el cambio con calma y dijo,
como hablando de su propio pasado. A veces, quienes más ayudan son los que reciben menos amor a cambio. Esas palabras me siguieron hasta casa. Me senté a la mesa, sin apetito, y me quedé allí, mirando las baldosas agrietadas de la pared de la cocina, y empecé a recordar. Recuerda todo. ¿Recuerdas las llamadas en las que Jimena hablaba en voz baja, como si no quisiera que la escuchara? ¿Recuerdas las veces que Santiago decía que no podían ir porque ahorraban incluso para comprar leche? ¿Recuerda la foto del cumpleaños de mi nieto, que nunca me enviaron? De repente, toda esa pequeña tristeza que tragaba sin quejarme empezó a adquirir un sabor amargo, porque lo que siempre he hecho es confiar, y ahora, ya no estaba segura de si debía hacerlo, pero aún así, no hablé con nadie, ni con el vecino de arriba, que adora iniciar conversación, ni con Francisca, de la iglesia, que ha sido mi confidente durante tantos años. Lo guardé para mí, como si fuera una semilla dentro de la tierra, esperando el momento adecuado para brotar, y fue allí, con la tetera chisporroteando en la cocina y mi corazón aún temblando, cuando tomé la decisión. Iba a verlo con mis propios ojos. La siguiente vez que fui a visitar a mi hijo, no sería solo para matar la nostalgia, sería para mirar, observar, huele la verdad, porque necesitaba saberlo, necesitaba entender. Me pregunto qué iba a encontrar en esa casa, cuando nadie actuara. Cogí mi bolsa de tela con el regalo de Emiliano, un carrito de madera que había comprado a un artesano del mercado El Parián, y subí al autobús a Guadalajara con un nudo en el pecho. Le dije a Santiago que quería ver a su nieto, olerle, pero la verdad es que mi corazón ya no dormía en paz. Durante las 6 horas en la carretera, me quedé mirando por la ventana, recordando cuando Santiago era pequeño, como me sujetaba el dedo para cruzar la calle y decía que cuidaría de mí cuando fuera mayor. La llegada fue a última hora de la tarde, con el sol rojizo quemando las fachadas de las casas. Cuando Jimena abrió la puerta, su expresión era un susto disfrazado. Doña Olga, ¡qué sorpresa! La sonrisa era tensa, la voz más fina de lo habitual. Santiago llegó poco después, abrazándome con fuerza, pero sin la ligereza habitual. Era como si algo le preocupara, aunque decía que estaba contento de verme. La casa, eso me dolió más que cualquier palabra. No era la casita pequeña y sencilla que había descrito en las llamadas. Era una casa adosada, bien cuidada, con suelos de baldosas brillantes, cortinas nuevas, cuadros modernos en la pared, y el olor, un olor fuerte a carne asada, de esos que llenan toda la calle. Dijeron que les costaba comprar alubias, frijol, y allí estaba yo, sentado en un sofá que aún tenía el plástico bajo la manta. Jimena me ofreció agua con limón siciliano, no era la común, era de esas que solo vemos en el mercado de finos, y dijo que todo estaba en la lucha, pero Dios provee. Durante la cena, sirvieron arroz con almendras, carne en salsa, ensalada con frutos secos e incluso refrescos de marca. Todo este tiempo Jimena repetía que estaban recortando gastos y viviendo de donaciones. Santiago comió en silencio, y Emiliano corrió con el regalo que le hice, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Yo observé cada detalle, los cubiertos pesados, la vajilla nueva, la alfombra de pelo alto, los 3 tipos de quesos sobre la mesa. Mis ojos recorrían la casa como alguien leyendo un libro extraño, intentando encontrar el error entre líneas. Pensaban que simplemente iba a pasar, sonreír y marcharme, pero esa noche, mientras estaba tumbado en la habitación de invitados, me di cuenta de que la fachada de la casa no era lo único decorado. Había algo detrás de esos ojos evitativos de Jimena, y yo iba a descubrirlo. Pero lo que encontré al día siguiente, me hizo ver que todo era solo el final del hilo, y la madeja estaba mucho más enredado de lo que imaginaba. Al día siguiente, me levanté temprano, antes de que nadie se despertara. Le dije a Jimena, que seguía arrastrando las zapatillas somnolienta por la cocina, que iba a caminar un poco para ver el barrio, estirar las piernas, respirar un aire diferente. Ella asintió con desinterés,
ocupada trasteando con su móvil. Me fui con mi pequeña bolsa a cuestas y el corazón apretado. No iba a salir a pasear, iba a mirar, sentir, entender. La noche anterior, vi por la ventana que había una calle concurrida cerca, con carteles brillantes y ventanas preciosas. Fui en esa dirección, como si siguiera un presentimiento. A 3 manzanas de distancia, encontré lo que me llamó la atención, un pequeño mercado que vende cosas finas, aceite de oliva en una botella de cristal oscuro, embutidos incrustados en plástico grueso, fruta fuera de temporada. Era temprano, el sol aún salía y el aparcamiento estaba casi vacío. Me acerqué solo para echar un vistazo, no puedo explicarlo, pero algo me dijo que me quedara un poco más, y fue entonces cuando lo vi. Leonardo, el padre de Jimena, con una camisa ligera, pantalones forrados y esa amplia sonrisa en la cara, salió de la tienda cargando 2 bolsas grandes y, tras él, el guardia de seguridad del mercado empujó 2 más hacia el maletero de una Toyota Pickup roja nueva con cristales tintados. Le dio las gracias con una nota doblada en la mano. Vi la botella de vino francés saliendo de la bolsa, un queso caro, uvas moradas y firmes, de esas que solo compramos al final del año. Mi corazón latía seco en el pecho, porque eso no era un lujo cualquiera, era una mentira entera expuesta sobre el asfalto caliente. Una semana antes, Jimena me había llamado llorando. Dijo que su padre necesitaba 800 pesos para una operación de rodilla. Envié 300. Dijo que eso era lo que podía. Me dio tantas gracias, con la voz entrecortada, que casi me hizo llorar. Y ahora, ahí estaba, con las rodillas lo bastante sanas como para bajar la rampa con 3 bolsas llenas y la cara feliz como la de alguien que acaba de ganar la lotería. Me escondí detrás de un carrito de tacos aparcado cerca de la entrada. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando, pero me pareció una eternidad. Mientras se alejaba, con el coche arrancando lentamente, el silencio a su alrededor gritaba dentro de mí. No lloré, ni siquiera temblé. Simplemente sentí que el suelo se alejaba de mis pies. Era cierto, me estaban engañando, estaban usando mi corazón, mi amor, mi historia. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. Porque eso no era todo, eso fue solo el principio. Lo que descubrí después, Dios mío, era aún peor, porque había alguien allí que hablaba demasiado. Y fue escuchando a esta persona que empecé a encajar las piezas. ¿Quién habrá abierto la boca? ¿Y qué más ocultaban? Por la tarde de ese mismo día, después de volver de mi paseo, me senté un rato en el patio del edificio para respirar. Era uno de esos espacios comunes, con bancos de cemento y algunas plantas mal cuidadas en la esquina. El sol ya empezaba a ponerse, pero el calor seguía pegado a mi piel. Fue allí donde vi a una señora colgando ropa en el balcón de la primera planta. Delgada, con el pelo blanco recogido en un moño torcido, y con una voz grande que parecía salir de su alma. Me miró, se ajustó las gafas y bajó con ese deseo que solo tiene el verdadero cotilleo. Eres la madre de Santiago, ¿verdad? El chico que vive aquí con esa chica. ¿Cómo se llama? Jimena. Sonreí levemente y confirmé. Ah, así que eres tú. Mira, qué placer. Soy Lupita. Llevo más de 20 años viviendo aquí. Y te diré, tu hijo es famoso en este edificio. Las fiestas que organiza. Dios. El último incluso tenía un camarero con una bandeja de gambas. ¿Te lo puedes creer? Se me revolvió el estómago, pero seguí sonriendo, como si fuera una buena noticia. ¿Gambas? Pregunté, disimulándola. Por supuesto, fue un auténtico vaivén de ida y vuelta. Gente bien vestida, música en directo, incluso toldos que alquilaron para cubrir el patio. Una belleza, y piensa, todo esto 2 días después de que Jimena dijera que su abuela había ido al hospital. Me pareció incluso extraño, pero verás que la anciana mejoró, ¿verdad?
La garganta se secó, respiré hondo y le di las gracias por la conversación, diciendo que iba a subir a descansar, pero antes de entrar, vi a doña Lupita alejándose con ese paso apresurado de alguien que tiene más que contar que hacer. Subí despacio, como alguien que lleva un peso que nadie ve, y en cuanto entré en la habitación, abrí mi bolso, saqué un pequeño cuaderno con una cubierta roja que siempre llevo conmigo y escribí, con la fecha y todo, fiesta con gambas 2 días después de pedir dinero para la hospitalización. Comentario, camarero contratado, música en directo. Fue el comienzo de mi diario de la verdad. Iba a escribirlo todo, cada contradicción, cada detalle, no para pelear, no para exponer, pero no dudar de mí mismo. Porque allí, en ese simple patio, entendí que mentir no era solo un defecto, era un proyecto, un plan montado para mantenerme en el papel de la abuela tonta, la madre tonta, la anciana útil. Pero nunca fui ninguna de esas cosas, y si pensaran que me iban a engañar para siempre, es porque aún no sabían de lo que es capaz el silencio de una mujer viva. Pero lo que me esperaba en esa casa, más tarde esa noche, iba a hacerme daño de una forma que ni siquiera el cuaderno podía soportar. Porque ciertas verdades que escuchamos por casualidad, y nunca podrá olvidarlo. ¿Qué oí en ese balcón? Esa noche, después de la cena sofocante y las conversaciones que parecían más ensayos, me encerré en la habitación de invitados. La casa estaba tranquila y yo fingía dormir, pero por dentro, me daba vueltas la cabeza. Era como si cada recuerdo de mi vida viniera a visitarme, uno a uno. Y cuando el silencio cayó a mi lado, retrocedí en el tiempo, como si mi alma buscara una explicación para todo aquello. Me vi a mí misma, aún joven, sentada al borde de la cama, cosiendo a la luz de una lámpara tenue, mientras Santiago dormía con sus pequeños pies recogidos y la manta remendada hasta el cuello. Me encontré empujando un carrito de caramelos por las calles de Tehuacán, bajo el sol abrasador, sonriendo a los clientes que apenas me miraban a los ojos, porque lo único que quería era comprarle a mi hijo unas zapatillas nuevas al principio del curso. Recordé la vez que un primo me invitó a vivir a Estados Unidos. Dijo que me encontraría un trabajo, que podría ahorrar dinero, vivir mejor. Pero Santiago quería terminar la universidad allí mismo, cerca de mí, y yo, me quedé. No lo pensé 2 veces, me quedé por amor. También me encontré cuidando de mi suegra con paciencia y té caliente, incluso cuando me trataba con desprecio. Me dije a mí mismo, no es para ella, es para mi hijo, necesita ver lo que significa ser bueno. Criamos a los niños pensando que el amor es suficiente, lo que enseña el amor, que el amor protege incluso después de morir. Pero esa noche, sentado allí, con un ventilador ruidoso girando falsamente en el techo y los ojos hinchados por el silencio, susurré para mí mismo, sin fuerzas, no crié a un niño para esto. Hay momentos en la vida en los que nos vemos desde fuera, y cuando me vi allí, pequeña en una cama prestada, entregándome por completo a una familia que me ocultaba verdades, me sentí avergonzada, pero no la suya, de mí, por haber creído tanto, por haber amado tanto, por no haberme puesto a mí misma en primer lugar, nunca. Y fue en ese momento, con el cuaderno en el regazo y el alma hecha pedazos, cuando juré en silencio que ya no me dejaría hacer el tonto. Todavía no sabía cómo, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado. Y si has llegado hasta aquí, te pido, quédate conmigo hasta el final, porque la parte más impactante de esta historia aún está por venir. Y cuando llegue, entenderás por qué algunas madres dejan de hablar pero nunca dejan de mirar. Y hablando de ver, esa mañana, vi algo desde el balcón que me hizo perder el sueño, que susurraban 2 personas a escondidas, pensando que nadie escuchaba. Esa mañana, me desperté con la garganta seca, me levanté despacio para no hacer ruido, intentando no encender la luz, guiado solo por el tenue resplandor de la luna que entraba por la ventana del pasillo. Fui a la cocina, cogí un vaso y lo llené de agua con hielo. Cuando volví,
Vi que la puerta del balcón estaba entreabierta. Me pareció extraño. Me acerqué despacio, en el silencio que solo quienes han criado a los hijos saben hacer. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Jimena, suave, como susurrando, estaba al teléfono, y todo en ella era diferente. El tono, la risa ahogada, la actitud burlona. Ya he recibido 500 más de mi suegra, dijo, con una risa que me dolió más que una bofetada, y el burro de Santiago enviará el doble la semana que viene. Solo digo que es para pagar el alquiler de mi tía. Se baja enseguida. Por un segundo, pensé que me iba a desmayar. El vaso temblaba en mi mano. Me apoyé en la pared, temerosa de caerme. Mi hijo, ese chico al que crié con tanto sudor, siendo llamado burro por su propia esposa, y yo era solo un banco con piernas. Un número que podía manipular con media docena de lágrimas. Volví a la habitación sin hacer ruido. Me senté al borde de la cama con el corazón acelerado. El mundo giraba, pero me detuve. No lloré, ni siquiera dije nada. Me quedé allí, con el vaso aún en la mano, sintiendo el amargo sabor de haber sido engañado. Y sabes, hay una cosa que solo quienes lo han vivido entenderán: no es el dinero lo que duele, es desprecio, es una burla, es la certeza de que el amor que dimos fue usado como moneda. A veces, el mayor dolor de una madre es no ser olvidada, solo debe recordarse cuando sea conveniente. Si alguna vez lo has sentido, comenta aquí con un te entiendo, porque, en ese momento, más que nunca, necesitaba sentirme comprendida. Al día siguiente, Santiago vino a verme, con esa forma dulce de siempre. Mamita, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te compre algo antes de irme? Sonreí, le miré directamente a los ojos y le dije: solo quería verte la cara, hijo, eso por sí solo vale todo. Y en ese momento, él le devolvió la sonrisa, aliviado, sin saber que por dentro, algo en mí había muerto. Pero, ¿qué iba a averiguar después de eso? Iba a cambiarlo todo, porque cuando la situación cambió, hubo silencio. Pero es cierto, ¿qué haría Santiago si supieras lo que estoy a punto de hacer? A la mañana siguiente, el café ni siquiera se había enfriado cuando Jimena entró en la cocina con los ojos rojos, la blusa con tiras, el pelo suelto y esa cara con expresión cansada ensayada. Se sentó en la silla al final, cruzó los brazos sobre la mesa y suspiró profundamente, como si cargara con el peso del mundo. Doña Olga, no me gusta preguntar, pero la situación es fea. La factura del gas era alta, y mi madre, pobre, no hay forma de cocinar. Solo serían 400 pesos, para no dejarla en el frío. No tenemos a dónde huir. Hablaba como si estuviera viviendo una tragedia, pero sus ojos, aunque húmedos, no temblaban, estaban fríos. Medido, por primera vez en tantos años, no aparté la mirada, no bajé la cabeza, no fui al mostrador, la miré a los ojos, con una firmeza que ni yo sabía que tenía, y dije, sin alzar la voz: has corrido demasiado, ahora tendrán que andar. Su rostro palideció. Santiago, que venía del pasillo con Emiliano en el regazo, escuchó la frase en el aire. ¿Qué ha pasado?, preguntó, intentando entender el ambiente. Jimena fingió secarse una lágrima y dijo: tu mamá no quiere ayudar a mi madre, te vas a quedar sin gasolina. Me miró, confundido, y fue entonces, con la misma calma, añadí: no voy a darlo más. Yo miraré. Eso cayó como un cubo de agua fría. Santiago quedó paralizado un momento. Intentó sacar la tarjeta del bolsillo, pero le sujeté el brazo suavemente. No, hijo, he hecho mi parte. Ahora, deja que la vida muestre la suya. Nadie dijo nada más. Jimena se levantó despacio, sin la teatralidad de antes. Ella lo sabía, sabía que lo había oído. Sabía que la situación había cambiado, y yo guardé silencio, pero por dentro estaba de pie, firme, como un árbol que decide no doblarse más con el viento. A partir de ahí, empecé a ver las cosas de otra manera. Con cada gesto, con cada palabra, leo entre líneas.
Yo era igual por fuera, pero por dentro, mi plan ya había comenzado, un plan que no implicaba venganza, pero es cierto, porque a veces, todo lo que una mujer como yo necesita, es dejar de guardar silencio, pero lo que Santiago me diría, días después, solo en el balcón, me hizo cuestionar todo lo que creía. ¿También estaba siendo engañado? ¿O es que, en el fondo, siempre lo has sabido? Me desperté antes del amanecer ese día, con el corazón tan inquieto que ni siquiera pude terminar el café que Jimena puso en la mesa fingiendo amabilidad. Hice la maleta en silencio, doblando cada prenda de ropa lentamente, como si recogiera piezas de sí misma esparcidas por el suelo. Santiago apareció en la puerta de la habitación, apoyado en el marco, con esa expresión de niño perdido que a veces intentaba ocultar tras su sonrisa. «Mamita, ¿vas a ir? Quédate un día más», preguntó, y casi me desmorona, pero yo simplemente respondí: «El clima de Puebla me llama, hijo». A veces, el corazón sabe cuándo volver. No era mentira. Puebla siempre ha sido mi refugio, mi aliento, mi comienzo y mi fin. Bajé las escaleras arrastrando la maleta por el suelo, le di un largo abrazo al pequeño Emiliano, ese abrazo que da una abuela cuando siente que algo más grande se acerca. Le besé la frente y olí el olor a champú infantil mezclado con inocencia, un olor que me hizo prometer, en lo más profundo de mi alma, que protegería a este chico de todo lo que aún estaba oculto. Santiago me llevó a la parada del autobús. El camino estaba casi completamente silencioso, pero no era un silencio malo, era el tipo de silencio que nos prepara. Me cogió de la mano antes de que subiera al autobús y dijo: «Lo que sea, llámame, ¿vale? Estoy aquí». Le devolví la mano, quería decir tanto, tanta verdad, pero elegí solo susurrar: «Lo sé, hijo mío, y me aseguraré de que te quedes aquí». El camino a Puebla parecía más largo que nunca. Las montañas pasaban junto a la ventana como marcos de una película que había visto 20 veces, pero esta vez parecía contar otra historia. No lloré, no sentí enfado, simplemente miré fuera, con esa mirada que creamos con la edad, una mirada que no se apresura, que solo observa. Y allí, en medio de ese camino, tomé mi decisión: iba a proteger lo que era mío, aunque eso significara proteger a mi hijo de sí mismo. Sabía que no veía el mal. Santiago ve el mundo con su corazón, pero a veces su corazón es demasiado ciego. Cuando llegué a mi pequeño apartamento en el centro histórico, abrí la ventana para dejar entrar el aire de Puebla y purificarme. Luego fui directamente al armario. Arriba, en la maleta, estaba la vieja caja de madera que había guardado desde que murió mi marido. Dentro, todo lo que una vez guardé como recuerdo y ahora serviría como prueba. Tomé extractos bancarios antiguos, recibos de transferencias que había hecho para emergencias que nunca existieron, mensajes manuscritos, facturas, sobres e incluso audios guardados en mi móvil, esos que guardé por puro instinto. Todo lo que Jimena decía que necesitaba, todo lo que Santiago creía, iba a organizar, línea por línea, como alguien que desmonta una bola llena de nudos. Me senté en el suelo, extendí los papeles a mi alrededor y empecé a separarme. Con cada página, con cada número, con cada coincidencia repetida, veía la verdad con más claridad. No iba a intentar discutir ni pedir una explicación. Ya había pasado la edad de pelear, pero iba a demostrarlo. Calma, con dignidad. Exactamente, y para eso, necesitaba ayuda. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia, esta parte tan delicada de mi vida, podía ser un espejo para alguien al otro lado, o incluso un abrazo silencioso para quienes también han aprendido a tragarse las penas sin montar un escándalo. Entonces, si mi arrebato te llega de alguna manera, ¿me ayudará a continuar? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de lo que crees, cariño. Respiré hondo, cerré los ojos y me pregunté: ¿quién, en esta ciudad,
¿Podría ayudarme a juntar todo esto? Y fue entonces cuando se me ocurrió un nombre. Alguien que sabía mucho más de esta historia de lo que imaginaba, pero aceptaría ayudarme. Después de todo lo que me dijiste en esa panadería, cuando me desperté al día siguiente, tras toda una noche esparciendo papeles por el suelo del salón, sabía exactamente a dónde tenía que ir. Me vestí despacio, con esa calma que solo las mujeres cansadas pero decididas pueden tener. Me puse mi chal azul, me até el pelo hacia atrás y caminé por las calles de Puebla como si siguiera una antigua vocación. Las aceras adoquinadas, el olor a café tostado, el murmullo de los autobuses, todo parecía empujarme hacia la puerta correcta, y esta puerta tenía un nombre: Doctor Herrera. Siempre fue más que un defensor de nuestra familia, era amigo de mi difunto marido, un hombre de palabra, uno de esos que miran a los ojos y no apartan la mirada. Toqué el timbre y escuché sus pasos arrastrándose desde abajo. Cuando abrió la puerta y me vio allí, sosteniendo ese maletín lleno de papeles, simplemente dijo: «Pasa, Olga, llevas un peso». Me senté en el sofá de su salón, conectado al olor de libros, madera vieja y café. Dejé los documentos sobre la mesa de centro. «No quiero demandar a nadie, por ahora», dije, con la voz más firme de lo que esperaba, «pero necesito entender qué puedo hacer si descubro que mi hijo está siendo engañado». No me interrumpió, simplemente abrió mis papeles y empezó a leer, uno a uno, con esa precisión calmada que siempre había sido suya. A veces negaba con la cabeza, a veces fruncía el ceño, y cuanto más leía, más el silencio en la habitación parecía apretarme el pecho. A los pocos minutos, se quitó las gafas y me miró fijamente. «Olga, esto no es solo abuso emocional. Puede haber tergiversación, malversación familiar, manipulación patrimonial. Tienes razón en grabarlo todo». Tragué saliva con fuerza. No quería oír palabras difíciles. No quería convertir mi dolor en una demanda, pero necesitaba saberlo. Me guió con cuidado, como si cuidara un jarrón viejo. «Escribe todo: fechas, valores, peticiones, contradicciones, gente que lo vio, conversaciones que escuchaba. Guarda los recibos. Organiza todo, cada detalle importa». Asentí en silencio. Continuó: «Si esto evoluciona, podrás proteger tu riqueza y la de su hijo». Fue entonces cuando tocó el tema que llevaba años posponiendo, como si evitara mirar un espejo incómodo: mi voluntad. «Olga, es hora de actualizarlo. Elimina cualquier mención a Jimena, incluso indirecta. El patrimonio debe ser protegido». Sentí que el suelo temblaba un poco, pero ya lo esperaba. «Quiero dejar algo para Emiliano», respondí, con voz baja pero firme. «Él no tiene la culpa, es solo un crío». La doctora Herrera sonrió suavemente. «Así que lo haremos así. Protegemos al chico y ahuyentamos a quienes no lo merecen». Hablamos casi 2 horas. Revisó cada punto. Me explicó que necesitaba reunir, cómo organizar, qué pasos seguir. Pero lo que más me impactó fue cuando dijo: «Estás manejando esto con dignidad, Olga, sin enfado, pero con estrategia. Esto es raro». Y allí, en esa habitación tranquila, sentí algo diferente. No odio, no venganza, pero adelante, una fuerza madura, fría y silenciosa, de esas que nace cuando una mujer se da cuenta de que ha sufrido bastante. En medio de esa conversación, me encontré pensando en algo que nunca había dicho en voz alta, pero que sé que mucha gente ha sentido. Llega un momento en la vida en el que entendemos que proteger lo que es nuestro también es un acto de amor. Y si estás aquí escuchándome, quédate conmigo, porque el corazón de esta historia ni siquiera ha empezado a latir más rápido. En pocos días, volví a casa con una lista de tareas y una nueva versión de mi testamento para firmar. Pero antes de poder encargarme de los cambios legales, necesitaba hacer otra cosa, algo que requiriera valor, un valor que no sabía si aún tenía, porque la persona que tenía que buscar a continuación sabía mucho más de lo que imaginaba, y la verdad que guardó,
Podría cambiarlo absolutamente todo. ¿Estaba preparado para escuchar? Cuando volví de la consulta del doctor Herrera, pasé toda la tarde organizando mis papeles en la mesa de la cocina. Ni siquiera me di cuenta cuando el sol empezó a ponerse y la luz se volvió dorada, golpeando suavemente las hojas dispersas como si fueran pequeñas heridas abiertas. Al día siguiente, llamé a mi amiga Clarisa, que lleva más de 20 años trabajando en una sucursal bancaria cerca del Zócalo. Le expliqué que necesitaba entender algunos documentos, pero no di muchos detalles por teléfono. Solo transmitimos ciertos dolores mirando a los ojos de alguien en quien confiamos. Me pidió que pasara temprano. Fui hasta allí, sintiendo el viento frío golpeando mi cara, y con esa sensación de que algo pesado estaba a punto de aparecer. Clarisa me recibió tras el mostrador con ese abrazo firme que solo los viejos amigos saben dar. Vamos al cuarto trasero, Olga, donde nadie se molesta, dijo. Puse los papeles sobre la mesa y les dije con calma que sospechaba de algunos gastos. Empezó a mirar mis declaraciones, una a una, y pude ver cuando algo llamó mi atención la forma en que frunció el ceño, acercando el papel. Tras unos minutos, levantó la cabeza lentamente y preguntó, Olga, ¿pediste un préstamo en Guadalajara? Mi corazón dio un salto tan fuerte que sentí como si hubiera tragado una piedra. ¿Financiación? Yo, nunca en mi vida he firmado nada sin leerlo 10 veces antes, respondí. Me giró el monitor. Ahí estaba, mi nombre completo, mi dirección, mi número de identificación, y una deuda registrada hace meses, relacionada con la compra de electrodomésticos, frigorífico, lavadora, televisor de última generación, todo comprado en una tienda elegante, una de esas que ni siquiera pasó por delante de la puerta. Sentí un calor subir por mi cuello. Clarisa puso su mano sobre la mía y dijo, estas firmas aquí, no se parecen a los tuyos. Fue como recibir un golpe en el estómago. No bastaba con usar mi buena fe, mi cariño, mi dinero. Ahora habían puesto mi nombre en una deuda que nunca pagué. Respiré hondo, intentando no dejarme afectar, pero el dolor era fuerte. Fue una doble traición, en el corazón y en la identidad. Me quedé mirando esa firma temblorosa que intentaba imitar la mía. Es curioso cómo un simple arañazo de bolígrafo puede doler tanto. Allí, en ese momento, tuve un descanso, uno de esos silencios en los que viajamos al pasado. Y no dejaba de pensar en lo poderosos que son algunos recuerdos, como hay cosas que la vida nos pone delante y que nunca olvidamos. La falsificación de mi nombre se convirtió en una de esas marcas registradas. Si alguna vez has pasado por algo así, o conocer a alguien que haya sido engañado de esta manera, comparte en los comentarios. A veces, compartir un recuerdo antiguo es la forma de aliviar un dolor nuevo. Clarisa me aconsejó llamar inmediatamente a la central del banco, pedir copias certificadas de los documentos, protocolos, fechas y horas. Lo hice todo ahí mismo, con voz firme, pero el corazón latiendo como un tambor. Cuando terminé la llamada, volví a mirar la firma en el papel. Pensé en Santiago, en mi hijo. ¿Lo sabía? ¿Firmó? ¿O fue Jimena, actuando desde atrás, usando el apellido familiar como alguien que usa una servilleta y la tira? Salí de la agencia con los papeles en una carpeta y una certeza dentro del pecho, eso iba a ser útil, muy útil. Fue la primera prueba concreta, la primera pieza sólida del rompecabezas, y, de alguna manera, ese silencio que antes me asfixiaba, ahora se convirtió en mi armadura, pero algo seguía faltando, o mejor dicho, alguien que, sin saberlo, guardó la parte más peligrosa de toda esta historia, y cuando encontré a esta persona, descubrí que nada de lo que había visto hasta ahora se acercaba a lo que estaba por venir. ¿Quién iba a decir que el secreto más sucio de todos seguía oculto, tan cerca, pero tan cerca, que casi tropiezo con él? El domingo siguiente, escuché 3 golpes en la puerta suaves, casi tímidos. Ya sabía quién era incluso antes de abrir. Santiago siempre ha pegado así desde pequeño,
como si tuviera miedo de molestar al mundo. Cuando abrí la puerta, él estaba allí, con los hombros ligeramente caídos y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vino solo, según él. Jimena tenía un resfriado. Traje el impulso de preguntar si el resfriado tenía un nombre de vergüenza. Le invité a entrar. Preparé café con canela, como siempre le gustaba. Nos sentamos frente a frente, y el silencio que ocupaba la mesa era tan denso que parecía más bien que había una tercera persona con nosotros. Hablaba de cosas pequeñas, trabajo, Emiliano aprendiendo nuevas palabras, el tiempo en Guadalajara, pero cada frase parecía ensayada, como alguien intentando tapar una grieta con un paño húmedo. Escuché todo con calma, pero había algo en su camino, un leve temblor en sus dedos, su mirada que se desvió hacia un lado, su respiración entrecortada. La verdad estaba en el aire, incluso sin palabras. Cuando puse la taza sobre el platillo, hice la pregunta que me había estado ardiendo en el pecho desde que descubrí la deuda. No alcé la voz, no cambié el tono, simplemente dijo: Santiago, ¿usaste mi nombre para alguna compra? Su rostro ha perdido el color. Era como ver a un chico atrapado en algo que sabe que está mal. Intentó sonreír, pero su labio temblaba. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Claro que no, estas cosas, nunca lo haría. Apartó la mirada, jugueteó con el reloj, como siempre hacía cuando estaba ansioso. No dije nada más, no dejaba de mirarle, con esa serenidad que solo la verdad da. Así que abrí el cajón del escritorio y saqué la copia del contrato falsificado. Se lo puse delante, despacio. Solo dije: no estoy enfadado, hijo, solo estoy cansado. Recogió el papel con manos temblorosas. Leyó su nombre entre líneas de silencio. Era como si cada palabra impresa fuera un peso sobre sus hombros. Tragó saliva. Intentó decir algo, quizá una excusa, quizá una explicación, pero se rindió a mitad de camino. Mamá, yo no lo sabía, pero la frase murió antes de que naciera. Le toqué la mano. Hijo, he visto mucho en esta vida, y aprendí que a veces cometemos errores no porque queramos hacer daño, sino porque permite que otros lideren nuestra debilidad. Cerró los ojos, respiré hondo y añadí: sin acusaciones, solo quiero que lo veas, que despiertes. Se quedó sentado unos minutos más, incapaz de beber el café que ya se había enfriado. Cuando se levantó para irse, parecía más grande no en tamaño, sino en peso, como si de repente cargara con todas las malas decisiones tomadas en los últimos años. Intentó sonreír, pero su sonrisa rota delataba la verdad, estaba destrozado. En el pasillo, antes de irse, se volvió hacia mí con los ojos llorosos como cuando era pequeño y dijo que había perdido su juguete favorito. Mamá, ¿crees que yo? Interrumpí con un gesto suave. Ve, hijo, piensa con calma, lo veo todo, no necesitas huir. Bajó las escaleras despacio, como si no supiera si volver atrás o huir. Cerré la puerta con cuidado. Por primera vez, entendió que yo lo sabía, y también entendió que ya no iba a cerrar los ojos. Pero, ¿qué haría con esta verdad? Era algo que ni yo mismo podía predecir, pero lo que pasó unos días después, cambió completamente el rumbo de esta historia. Y era algo que ni siquiera yo, con toda la intuición de mi madre, podía anticipar. Lo que me confesó, incluso hoy mi alma tiembla. La semana siguiente, estaba sentado en mi porche, regando mis plantas, cuando sonó el teléfono. Reconocí el número al instante y antes de contestar, mi corazón ya sabía lo que me esperaba. Respondí con calma, como abriendo la puerta sabiendo que al otro lado hay una tormenta, pero eligiendo no mojarme. Doña Olga, oh, cuánto te echo de menos. Estaba tan preocupada. Santiago dijo que estás un poco decaída. Empezó Jimena, con esa voz melosa que nunca coincidía con sus ojos fríos. La dejé hablar. Esperé el momento en que la máscara se cayera y no tardé mucho. Así que, no quería preguntar. Pero, la guardería de Emiliano se retrasó, y estoy desesperada. ¿Podrías ayudar con $200?
solo hasta que Santiago lo reciba. Eso ya no me impactaba, no dolió, no era sorprendente, era solo repetición. Pero esta vez, algo dentro de mí quedó en pie, respiré hondo, dejé que el silencio pesara al otro lado de la línea y respondí despacio, palabra por palabra, como si terminara una obra, eres una buena actriz. Pero conmigo, el escenario se cerró, su silencio fue inmediato, un silencio que denunciaba miedo, ira y vergüenza mezclados. Doña Olga, yo no, te equivocas, empezó a fingir sollozos, pero incluso su llanto parecía demasiado ensayado. No esperé a terminar, pulsé el botón y colgué. Un clic seco, un final bien merecido. Guardé el móvil en el cajón. Me lavé la cara y salí de casa con las piernas firmes, guiado por una certeza que nunca había tenido antes, iba a proteger lo que era mío. Fui a la oficina del registro civil en la calle 5, donde las paredes huelen a papel viejo y la pluma del secretario parece pesar más que la propia ley. Entré con decisión, dijo mi nombre con confianza, entregué mis documentos. Y pregunté, sin temblar en la voz, quiero eliminar a Jimena Morales de cualquier mención, derecho, beneficio o vínculo en mi testamento o patrimonio. El dependiente me miró, quizá esperando dudar. No vio ninguno. Fichado, sellaron, lo hicieron oficial. Cuando salí del registro civil, sentí el aire golpearme la cara como si la vida me dijera, esto es lo que faltaba. Aún en la acera, cogí mi móvil y bloqueé el número de Jimena, no por enfado sino por paz. Luego llamé al colegio de Emiliano. Respondió el director con voz suave, soy la abuela del chico, expliqué. Si ocurre alguna emergencia, llámame directamente, te digo lo que hay que hacer. Ella aceptó enseguida, así que colgué, me senté en un banco en la plaza de enfrente, y respiré hondo. Estaba protegido, por primera vez en mucho tiempo, realmente protegido. Por otro lado, Jimena ya se estaba dando cuenta de que la anciana que ella consideraba tonta, ahora era un muro. Pero lo que no imaginaba era que, al día siguiente, recibiría una visita inesperada, un visitante que no vino a pedir dinero, pero vino a confesarme algo que nunca esperé oír. ¿Qué me diría? Con ojos tan llenos de miedo, llegó sin avisar, llamó a mi puerta tan fuerte que incluso pensé que era un vecino pidiendo ayuda. Pero cuando la abrí, ahí estaba mi hijo, desconcertado, con ojos rojos, camisa arrugada, pelo despeinado como cuando era adolescente y lloraba en secreto. Mamá, por favor, déjame entrar. Ni siquiera pude responder, solo hice un gesto con la mano. Tropezó con sus propias emociones y, antes incluso de cerrar la puerta, cayó de rodillas en medio de mi habitación, como un hombre que ha perdido toda defensa. Perdóname, perdóname, mamita, fui un idiota, dejé que me pusiera en tu contra. Su voz se desvaneció en el aire, lloraba con el pecho, con el cuerpo, como si lo hubiera sostenido durante años. Me quedé quieto, no fui a abrazar, no me puse en contacto, simplemente me quedé allí, mirando al hombre que había creado con mis propias lágrimas y callos. Continuó. Descubrí que mintió sobre todo. Su padre nunca necesitó cirugía, usó mi tarjeta para comprar regalos para su familia, y seguía diciendo que era para pagar medicinas, gasolina, escuela. Cada palabra suya era como un vaso rompiéndose en el suelo, y cuando dijo, ella, incluso me quitó documentos. Ya no sé quién es ella. Finalmente vi el tamaño de la telaraña donde él también estaba atrapado. Se arrastró un poco más cerca. Me sujetó el tobillo con ambas manos y lloró. Eres la única persona que nunca me abandonó. Y yo, me olvidé de ti. Respiré hondo. Sentí su dolor. Pero también sentí el mío, ese viejo dolor, que se acumulaba, se tragaba. Me senté despacio en el sofá y le dejé venir hacia mí, pero no lo toqué. Simplemente dije, con voz baja, firme y sin enfado, no me traicionaste solo, te olvidaste de mí con ella. Alzó la vista, desesperado, intentando explicarse. Pensé que, pero le interrumpí. Cuando amamos mal, hijo, nos quedamos ciegos.
Pero, ¿quién paga la cuenta? Siempre es quien te quiere, ¿verdad? Lloró como un niño. Le miré con la misma expresión que tenía cuando se cayó de la bici, pero sin el mismo impulso de salir corriendo para levantarse. Porque ahora, necesitaba sentir el suelo, necesitaba entender cada detalle de las consecuencias. No voy a echarte, dije, pero tampoco te recibiré con una fiesta. Puedes venir a ver a tu hijo cuando quieras. La casa es tuya, pero por dentro, solo hay una regla: sinceridad o silencio. Él asintió, sollozando. Se quedó allí sentado durante horas, intentando justificar sus propios defectos. Y yo, acabo de oír, como alguien que escucha una lluvia que tarda demasiado en caer. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Cuando por fin se fue, dejó un rastro de dolor, y de verdad, pero en la puerta, antes de irse, me entregó algo que no esperaba, una información, una revelación, una confesión tan seria que me hizo contener la respiración, algo que lo cambió todo. ¿Quién iba a decir que la persona que más podía hacerme daño era precisamente la que más necesitaba ser desenmascarada? Pasé los días siguientes recogiendo cada papel, cada recibo, cada prueba que el doctor Herrera y yo habíamos organizado, como alguien que recompone huesos de una verdad que había quedado demasiado profunda. Lo puse todo en una carpeta azul: extractos bancarios, copias de la financiación que usaron a mi nombre, las fechas de los depósitos que Jimena pidió llorando por teléfono, los informes de vecinos que habían visto fiestas, compras, bolsas caras entrando y saliendo de su casa en Guadalajara. Era extraño mirar esa carpeta, porque allí, reunida, estaba la imagen completa de la mentira que hicieron de mi bondad, y aún así, no sentía odio. Sentí una calma dura, casi cruel, como si por fin hubiera entendido que ciertas guerras solo se pueden ganar sin alzar la voz. El domingo, me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta a mano, con mi letra ordenada, del tipo que aprendí cuando la tinta y el papel aún tenían valor. Empecé: a la familia Morales. No escribo como enemiga, sino como mujer. Continué despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra, cada respiración. No conté mi dolor, conté los hechos. Fui claro, directo, firme. Expliqué la financiación en mi nombre, enumeré las fechas y cantidades de cada pedido inventado, mencioné las fiestas, los informes de los vecinos, la compra de vinos importados el mismo día que me pidieron dinero para arroz y leche. Adjunté copias certificadas, recibos, declaraciones y escribí al final una frase que me costó mucho encontrar dentro de mí: no deseo venganza, quiero que aprendas el valor de una mujer que ama en silencio. Cuando terminé, firmé. No con rabia, con dignidad. El doctor Herrera revisó todo conmigo en la consulta, sellaba, inicialaba, guiaba. Luego colocó la carta y el dossier dentro de un sobre grande y sellado. Envíalo registrado, sin contacto directo, dijo. Acepté. Así era como lo querían: nada de conflictos, nada de peleas, nada de rebajarme a su nivel, solo la verdad. La verdad es dura, pero limpia. Fui a la oficina de correos de la calle 8, entregué el sobre y sentí que me temblaban un poco las manos cuando el empleado selló la fecha. Fue definitivo, era real, era mi límite convirtiéndose en una frontera. 2 días después, comenzaron las llamadas. Primero la madre de Jimena, luego el padre, luego su hermana, luego alguien que ni siquiera reconocía. El teléfono vibraba sin parar sobre la mesa de la cocina. Miré la pantalla iluminada, y déjalo jugar. Había oído demasiado. Llegaron mensajes, largo, lleno de justificaciones, peticiones de conversación, acusaciones veladas, intentos de cambiar el rumbo. Los borré uno a uno, sin ni siquiera abrirlo. Me repetía a mí mismo: quien me hizo daño con una mentira no merece mi voz en verdad.
La familia Morales entró en pánico. Es fácil hacerse la víctima cuando nadie te enfrenta. Es difícil seguir fingiendo cuando la verdad llega sin salida a la puerta. Y el mío llegó. Un vecino me contó más tarde, porque los cotilleos corren más rápido que el viento, que la madre de Jimena lloró en la puerta de la casa, gritando que todo iba a resolverse, mientras su padre insistía en que solo fue un malentendido, malentendidos que implicaban deudas, manipulación, abuso, engaño y un uso calculado de mi bondad. También intentaron llamar a Santiago, pero él ya lo sabía, ya había leído parte de los documentos conmigo, ya había visto que mentir no era un obstáculo, era un proyecto, y cuando una mentira se convierte en un proyecto, también se convierte en destino. Lo más curioso de todo es que cuando puse el sobre por correo, pensé que iba a sentir venganza, pero lo que sentí fue otra cosa: alivio, un amplio y profundo relieve de quienes finalmente colocaron cada piedra en su sitio. Y os digo a vosotros que me escucháis, hay una verdad que duele, pero cura, y hay un silencio que corta, pero libera. Si has estado siguiendo esta historia hasta ahora, respira un poco conmigo a estas alturas, porque lo más llamativo aún está por venir. Fue esa semana, precisamente esa misma semana en la que su familia estaba desesperada intentando apagar el fuego con gasolina, cuando me di cuenta de que mi paz había vuelto poco a poco a entrar por la puerta de mi casa, pero mientras intentaban contactarme con excusas, yo ya me había ido emocionalmente hace mucho tiempo. No quería explicaciones. Quería distancia, y lo conseguí. Pero esta distancia, esta paz recién nacida, aún así iban a ser puestos a prueba, porque, poco después, alguien muy importante vino a verme, y lo que dijo esa persona, eso hacía que todo tuviera otro significado. ¿Quién iba a pensar que la parte más importante de esta historia seguía oculta, precisamente en la boca de quien menos esperaba? Los días después de enviar la carta parecieron alargarse como un mes entero. En mi casa, la paz por fin encontraba espacio para respirar, pero fuera, en el mundo de Jimena, todo se desmoronaba. Ya no era solo cuestión mía, ya no tenía control sobre nada. Lo sabía, pero también sabía que, para ella, el peso de vivir la mentira iba a ser más duro que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado. No tardaron los vecinos en empezar a hablar, como un río. Las palabras se difundieron más rápido de lo que ella podía reaccionar. El colegio de Emiliano fue el primero en actuar. Supe que la dirección, tras revisar los documentos y verificar las quejas, decidió cortar la ayuda que Jimena había dado al proyecto social que dirigía. Siempre fue muy buena hablando, pero las mentiras ya no podían ocultar los hechos. Los padres de los estudiantes empezaron a cuestionar la credibilidad de alguien que usaba la buena fe de los demás para alimentarse. Poco a poco, fue siendo alejada de todo lo que le daba poder en la comunidad. Ya no era esa figura respetada y admirada como antes. Esa fachada se estaba rompiendo, y lo que quedaba era el eco de una mujer que no sabía qué más hacer. En mi mente, sentía una ligereza. Justice parecía haber hecho lo que debía, sin que yo tuviera que mover un dedo, pero la tristeza del abandono que estaba enfrentando, lo entendí muy bien, pero a medida que sentía que su soledad crecía, mi empatía ya no se extendía al lugar en el que estaba. Ahora vivía la misma soledad que yo conocía también. La diferencia era que, para mí, el silencio había sanado las heridas del pasado. Para ella, el silencio solo aumentaba la culpa. Su madre, que siempre había estado a su lado, ya no la defendía. Empezó a criticar abiertamente a Jimena en el barrio, señalando sus mentiras y su comportamiento egoísta. Aprendí esto de doña Lupita, a quien le encantaba hablar de todo y de todos. Pobre señora, Olga, dijo, mirándome con esa mirada de quien ya lo sabe todo. Ahora, su hija es la que está en boca del pueblo. Todos vieron las fiestas y las compras, pero lo más sorprendente es que ella sigue intentando hacerse la víctima. Doña Lupita habló con cierta ligereza, como si fuera una carga que alguien finalmente había puesto en su lugar.
No podía evitar pensar que, incluso en medio de las críticas, Jimena se estaba desmoronando cada vez más, no por mi mano, sino por la misma deshonestidad que la sostenía. Pero lo más triste para mí, y me contuve mucho de mirarlo con un poco de dolor, fue ver a Santiago, mi hijo, alejándose de una forma lenta y dolorosa. Aún intentaba defender a Jimena, pero sus miradas, sus palabras vacilantes, todo decía que estaba cansado. Ya no lo veía de la misma manera. Por fin se dio cuenta de lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo, que ella le usaba como escudo y que él se había convertido en rehén de sus mentiras. Como madre, esto no me daba placer, solo me dejó un sabor amargo en la boca. Quería con todas mis fuerzas que fuera feliz, pero no podía ayudarle si no quería ver la verdad. La soledad de Jimena se volvió más evidente. Intentó victimizarse en las redes sociales, publicando frases sobre caminos difíciles y momentos de dolor emocional. Pero nadie más le creyó. Ninguno de sus antiguos aliados creía ya la versión que ella vendía de una esposa devota y una hija en apuros. La gente empezó a preguntarse por qué seguía usando las redes sociales para pedir ayuda, cuando el dinero que había extorsionado estaba por todas partes, visible, a la vista. Jimena ya no tenía voz, porque la verdad encontró su camino, un camino silencioso, sin escándalos, pero implacable. Y esa verdad, mi verdad, hizo lo que no necesitaba, la desenmascaró. Yo, que durante años reprimí los sentimientos, el dolor, las lágrimas, nunca tuve que gritar ni exponer nada. Todo ocurrió con el tiempo, de forma natural, como la marea que no se puede detener, aunque lo intente. Jimena finalmente entendió que ya no sería posible engañar a nadie. Observaba todo desde lejos, sin prisas. Miré en silencio y me pregunté, en el fondo, ¿cómo habría sido si hubiera actuado de otra manera? Si hubiera hablado, gritado, enfrentado. Pero en el fondo, sabía, solo cosechamos lo que sembramos, y la cosecha de Jimena estaba en camino, sin nada que pudiera cambiar. Mientras tanto, yo acabo de ver, con la misma paciencia de quien sabe que la última escena ya está escrita y solo tiene que esperar al último acto. El silencio, que antes me había sofocado, ahora era mi protección, y era todo lo que necesitaba. Lo más notable de mi historia aún estaba por llegar, pero, que descubriría ella sobre su propia caída, era algo que ya no podía evitar. Sabía que la verdad había cumplido su función, pero lo que estaba a punto de suceder seguía siendo un misterio para todos nosotros. No me siento victorioso, eso es lo que la gente diría si lo viera desde fuera. Pero, desde dentro, la sensación es bastante diferente. Es como un alivio, una ligereza, un silencio que ha llegado para quedarse, y que, de alguna manera, calma el corazón. No es el tipo de libertad que imaginamos cuando surge la palabra justicia. No hay aplausos, ni medallas. No hay nada grandioso en ello, solo un silencio profundo, que me envuelve y me hace sentir que, por fin, puedo respirar sin que las mentiras del mundo exterior se interpongan en mi espacio. Volví a mi rutina, sin prisas, sin angustia. Volví a coser mis manteles, esos sencillos y de ganchillo que me han dado tantas horas de compañía a lo largo de los años. Ya no me importa lo que ya no puedo controlar. No me importan los vacíos que dejaron quienes tanto amé y que de alguna manera me usaron. Me encontraba en cada puntada que hacía, en cada hilo de algodón que pasaba entre mis dedos, en cada toalla, en cada pequeña flor, se recuperaba un trozo de mí. Regé mis plantas, como siempre hacía, cuidarlos como si fueran mis propios hijos, siempre con cariño, pero con la sabiduría de alguien que sabe que, al final, todo lo que necesita una planta es cuidado constante y un poco de paciencia. Como en la vida, poco a poco, las cosas se calman, aunque no en el tiempo que nos gustaría, y yo, la mujer que tantos consideraban frágil, ahora veía cuánto había aprendido, cuánto me había fortalecido. Empecé a ir a misa los domingos, como antes,
pero algo dentro de mí cambió. La sonrisa que regalaba a la gente ya no era la misma. No era la sonrisa de alguien que se sentía obligado a complacer, a soportar el peso del mundo. Ahora, era una sonrisa que solo yo entendía, una sonrisa que decía, soy suficiente para mí. Aprendí a darme el valor que antes no me había dado. Encontrar paz en lo que para mí era sencillo, pero tan esencial, la libertad que surge de saber que no necesitamos a nadie más para validar nuestra existencia. Miraba a mi hijo y me preguntaba, ¿he criado a este hombre para que me amara por obligación, o para usarme? No. No le crié para que me quisiera por obligación. Creé a un hombre para ser libre, pero tampoco le crié para que usara lo que le ofrecía con tanto amor, con tanta dedicación. Al pensarlo, me di cuenta de que él también había sido víctima de algo que él mismo no podía ver, como un niño en un juego sucio. Había sido manipulado y no sabía cómo ver la trampa. No le culpo, tenía los ojos de alguien que aún creía que el amor podía arreglarlo todo, pero, poco a poco, también se dio cuenta de que, para amar de verdad, es necesario aprender a distinguir qué es amor de qué es egoísmo. El tiempo ha hecho justicia. Y yo, sin necesidad de juicio formal ni de grito, sexta florecer la verdad. No me volví amargada, no me puse de mal humor. El silencio que abrazaba no era para esconderme del mundo, sino para protegerme de él. No me volví fría, pero sí sabia. Entendí que no puedo cambiar lo que ya ha pasado, pero sí puedo elegir qué hacer con lo que me queda, y lo que me queda es suficiente. Perdí mucho en el camino, perdí a personas que pensé que nunca me dejarían, perdí sueños que solo existían en mi cabeza, pero en medio de tantas pérdidas, encontré algo que no esperaba, me encontré a mí mismo, volví a ser yo mismo, sin las expectativas de los demás, sin las exigencias de los demás, sin manipulaciones ni promesas falsas. Me hice más fuerte, sin tener que luchar. Era como si el peso de la vida me hubiera moldeado, sin que tuviera que gritar ni pelear con nadie. Ahora, sé que la vejez no es una carga, no es sinónimo de debilidad. Aprendí, por fin, que la vejez es la madurez de quienes lo han visto todo y han sobrevivido, no porque pasara ilesa, sino porque aprendió de los golpes de la vida a elegir sus batallas. Cuando envejecemos, no nos debilitamos, se vuelve más sabio, sé lo que es importante, lo que vale la pena, lo que es real, y, sobre todo, sé que la verdadera fuerza no está en cómo superas las tormentas, sino en cómo sabes cuándo rendirte al viento que pasa y permitirte ser ligero. No sé qué me depara el futuro, pero sí sé que lo que he vivido me ha preparado para todo, y si el destino vuelve a desafiarme, estaré preparado. El silencio que tanto he buscado ahora es mi fortaleza, y finalmente me ha dado todo lo que siempre necesité, paz. Miro al horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, siento que por fin puedo descansar, sabiendo que hice lo que estuvo en mi mano para proteger a quien amo. El resto ya no me pertenece. Pero, ¿qué está por venir? ¿Quién puede decirlo? Algo sigue en el aire, un cambio, una señal, y sé que esto es solo el principio. Miro atrás y veo un camino marcado por tanto silencio, tanto sufrimiento, pero también por tanta fuerza que solo quienes han vivido lo suficiente pueden entender. Al final, lo que quedó fue una tranquilidad que nunca imaginé que tendría. No hice nada que presumir. No busqué aplausos ni justificación, simplemente hice lo que mi corazón me pidió. Proteger a quien amaba, cueste lo que cueste, pero más importante aún, para protegerme, para demostrarme que soy capaz de mantener mi dignidad, incluso cuando el mundo parece traicionarnos. La última vez que vi a Santiago, fue con otros ojos. Ahora es más consciente de lo que ha hecho, más maduro, pero no sabe si podrá reparar todo lo que nos ha distanciado. Jimena, bueno, ella, ahora está sola, lidiando con las consecuencias de su propio egoísmo. Ya no lo tengo en mi vida, y ni siquiera lo necesito. Lo que me queda son las sonrisas sinceras de Emiliano, mi nieto,
que es lo que me mantiene vivo para seguir adelante. La lección que aprendí es que el amor no tiene por qué estar cargado de obligaciones. El amor verdadero no consiste solo en hacer sacrificios sin ser visto ni reconocido, sino en respetar los límites de la dignidad. A veces, quererse a uno mismo también significa saber cuándo alejarse para no dejarse consumir por la ingratitud de los demás. El tiempo, por mucho que dure, siempre trae la verdad, solo necesita vivirlo bien. Hoy, miro atrás en mi vida y veo que no he perdido nada que realmente importara. Encontré mi paz en el silencio, en la resistencia a mi verdad y en el perdón que me di por no haber visto las mentiras que me rodeaban antes. A quienes me han acompañado hasta ahora, muchas gracias. No sé qué habría sido de mí sin ese apoyo, no solo el apoyo de quienes me son cercanos, sino también de quienes, de alguna manera, comparten mi dolor, mi victoria silenciosa. Quizá tu historia no sea la misma que la mía, pero sé que todos pasamos por momentos en los que el silencio se convierte en nuestra mayor arma y nuestra mayor fortaleza. Si te identificaste con algo que compartí aquí, dale a me gusta a este video y suscríbete. Tu apoyo es como un abrazo, y me ayuda a saber que no estoy solo en este camino. Comenta desde qué ciudad estás viendo, para que podamos construir una comunidad fuerte de quienes entienden que la vida está hecha de historias reales. Y, si aún no has activado la campana, hazlo ahora para no perderlo cuando vuelvas a planchar el café. Pero, antes de que te vayas, te invito a escuchar la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Cada historia aporta una fuerza silenciosa, ya que cada arruga da un pequeño trozo de vida. Mira el próximo video aquí en el canal y descubre más sobre el increíble viaje de una mujer que, como todos nosotros, vivió mucho y aprendió aún más.